Hola, les saludo con mucho gusto, esperando que los propósitos de esta semana puedan cumplirlos. Lo térmico lo tenemos en Tamaulipas. Eh, Primero quiero decir, la Alianza Federalista, la Asociación de Gobernadores del PAN, celebraron que la Corte desechara la controversia constitucional que el Congreso de Tamaulipas interpuso contra la Cámara de Diputados. Eh, Comencemos por secciones, por partes. La Alianza Federalista es una organización de gobernadores de oposición, 10 gobernadores de oposición, principalmente del norte y occidente del país, activa desde abril de 2020 y que prácticamente funcionan como un bloque de poder organizado contra el presidente López Obrador y su gobierno. Esta alianza federalista tiene por eslogan resistir en unidad. Entonces, bueno, ellos se, se asumen como el último dique del federalismo en esta república cada vez más, según ellos, centralista y autoritaria. La Asociación de Gobernadores del PAN, bueno, es una asociación que ya existía de más tiempo y que pues sí hay un consejo en el que los gobernadores panistas pues actúan dan comunicados, pronunciamientos de manera conjunta y bueno, se dejan sentir eh, de manera política. Estas dos asociaciones celebraron, como ya mencioné, el que la Corte desechara el recurso, la controversia constitucional que la legislatura de Tamaulipas tramitó contra la Cámara de Diputados. ¿Por qué la celebraron? Pues resulta que la Corte, o sea, el Congreso de Tamaulipas le dice a la Corte cuando mete a trámite esa controversia, le dice, oye, ¿quién tiene la última palabra una vez que la Cámara de Diputados aprobó el juicio de procedencia igual a desafuero de mi gobernador? Entonces, el 30 de abril, la Cámara de Diputados le comunica al Congreso de Tamaulipas que García Cabeza de Vaca ha sido desaforado. Pero el Congreso de Tamaulipas, sustentándose en el artículo 111 de la Constitución, fracción quinta, que menciona que los diputados comunicarán a los estados sobre el juicio de procedencia y las legislaturas definirán qué sigue, ellos dicen, bueno, pues tú dices que está desaforado, pero yo no continúo el procedimiento, por lo cual, pues para mí sigue siendo gobernador con fuero. Entonces, Tamaulipas aún así mete esa controversia constitucional por si acaso y la Corte, lejos de decidir de haber un debate jurídico que permitiera definir esta, pues esta situación inédita en la historia contemporánea del país, termina diciendo la Corte, pues sabes qué, Tamaulipas ya hizo lo que consideró pertinente, lo que consideró adecuado, lo que consideró que tocaba hacer frente al desafuero que la Cámara de Diputados aprobó. Pues ya, no hay necesidad de una controversia constitucional. Se hizo lo que la ley marca, por ejemplo.
Entonces, para Tamaulipas, la Alianza Federalista y los gobernadores del PAN fue esto una celebración porque para ellos fue una victoria, ¿no? Más en el terreno político que en el jurídico, más en el terreno mediático que en el jurídico, porque nuevamente pudieron ponerse como la resistencia democrática, la resistencia institucional, la resistencia del federalismo frente a los embates y la concentración de poder del gobierno de México. Por su parte, la Cámara de Diputados federal, en voz del grupo mayoritario, grupo parlamentario mayoritario, y para la Secretaría de Gobernación, el gobernador ya no tiene fuero. E incluso ya tendría que irse buscando un sustituto de gobernador, e incluso la Fiscalía General de la República ya podría actuar contra Cabeza de Vaca. Quiero dejarles aquí en la descripción un link para quienes estén interesados en ahondar cómo está este tema jurídico, muy interesante por cierto, de la controversia constitucional entre Tamaulipas y la Cámara de Diputados, en que vi en Rompeviento con dos especialistas en derecho de apellido, uno Anaya, el otro Peña, para quienes les interese. Muy didáctico, muy educativo, muy rápido. Y con muchos supuestos jurídicos que nos ponen a pensar. Yo, retomando el tema político, es una victoria, y aquí viene ya la parte hipotética de la cápsula. Es una victoria política, mediática. Sin embargo, la tendencia, la institucionalidad, la propia jerarquía de las leyes, la propia razón de ser de la República Mexicana no da para que un gobierno estatal, un Congreso estatal y una ley estatal esté por encima de leyes generales, de la Constitución misma de la República, porque lo que esta alianza federalista impulsa, y para mí esta es la hipótesis, lo del desafuero de Cabeza de Vaca, que el Congreso de Tamaulipas no continuó, es un desafío más al federalismo, no como ellos lo ven, de que se están resistiendo a un poder central absorbente. No, están atentando contra el federalismo porque empiezan a actuar con acciones como estas, como si se trataran de feudos, como si se trataran de provincias o estados donde, no, donde hay una especie de burbuja, una especie de inmunidad, una especie de... Si la Fiscalía General de la República pretende entrar a Tamaulipas a detener a mi gobernador, estará impedida de hacerlo porque el gobernador de Tamaulipas no fue desaforado por el Congreso de Tamaulipas. No me importa que la Cámara haya opinado diferente. Entonces, para mí esta es una muestra más, una muestra jurídica, una muestra que sí ha llegado lejos en cuanto a tocar instancias como la Corte, de una misma actitud de la Alianza Federalista a lo largo de este año, que es, dicen defender el federalismo, pero en realidad defienden fueros locales. En realidad defienden la idea de sobreponer a los estados a la federación. Es una idea de corte separatista en el fondo,
más que de unión federal, más que de pacto federal, más que de una república constituida de varios estados. La lucha es mediática, es política. En el video que les comento, incluso se maneja la hipótesis de que la fiscalía ya para este momento puede estar teniendo la orden de aprehensión lista contra el gobernador Cabeza de Vaca. También en ese mismo debate se habla sobre pues estos supuestos que implicaría pensar en pues, un fuero estatal versus un fuero federal. Es muy interesante. Entonces, cerrando, lo del caso Tamaulipas no está concluido. En esta descripción que les digo, en este video que les digo, se habla de que la lucha jurídica, en realidad la tendencia marca que el triunfo, llamémosle así jurídico, sería para la federación, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestra vida institucional y la propia jerarquía de las leyes, la batalla jurídica no va a ser resuelta a favor de Tamaulipas. Sin embargo, todo el tiempo que ellos puedan alargar este proceso y llevarlo a la arena política y a la arena mediática con esta narrativa de estamos resistiendo y somos los últimos contrapesos al poder central, va a seguir redituándoles en, pues no sé si en crédito político o en crédito social, pero por lo menos en esta narrativa de la oposición que sobre todo quiere mirar hacia el exterior para dar la idea de que en México vivimos una dictadura y una presidencia imperial, si es que ese concepto existe. Bueno, es cuanto mi participación. Estamos pendientes a sus comentarios. Hasta la próxima.